La cocina estaba llena de sollozos. Mindy estaba sentada en la mesa de la cocina de su hermana. Gritaba, lloraba y no podía calmarse. No podía entender cómo se había puesto en esa situación. No entendía de dónde sacar fuerzas para seguir adelante. Todos sus sueños, todos sus planes estaban destruidos. No podía hacer nada con ella misma. Mindy simplemente sentía su propia impotencia. Todo el mundo a su alrededor estaba destruido. Cuando finalmente comprendió lo difícil que era criar a un niño enfermo, simplemente no pudo lidiar con esa idea. Estaba llorando precisamente por eso. No sabía cómo recuperarse, no sabía cómo mejorar su relación con el hombre. Desde el momento en que decidió tener al bebé, todo se fue cuesta abajo. A veces pensaba que era la decisión más estúpida de su vida. ¿Por qué lloras?, preguntó su amiga. Se cernía sobre Mindy como una nube. ¿Por qué lloras? ¿Alguien ha muerto? Guardería, de verdad. ¿No quieres lidiar con el niño? Dalo en adopción. ¿Pensabas que sería fácil? Yo crío a dos sola, sin embargo, no lloro. Si lloras por cada tontería, puedes volverte loca. Ya, cálmate, en serio, basta. Mindy no entendía por qué nadie a su alrededor podía entenderla. Estaba catastróficamente cansada, todo se le caía de las manos. A veces sentía como si no estuviera viviendo su propia vida. Pero nadie a su alrededor la entendía, ya sea porque ellos también tenían vidas sin sentido, o simplemente porque no querían ver su dolor. Miró nuevamente a su amiga, se sentó a su lado y la abrazó fuertemente. Mindy, llorar no solucionará nada, te lo digo en serio. Yo pasé por eso. Mientras lloras, nada cambiará. Todo seguirá igual que ahora. Para cambiar algo, tienes que tomar decisiones, incluso si duelen, de lo contrario todo seguirá igual, dijo su amiga con tono tranquilo. A veces Mindy la entendía, pero a veces quería golpearla. ¿Qué decisión debo tomar? Yo quería ser madre, quería tener un bebé, y me nació un niño enfermo, y todo por culpa de su padre. Gritó Mindy. Quería tomar una taza y lanzarla contra la pared. Pero lo pensó mejor. Su amiga se apartó de ella. Nadie tiene la culpa. Todos tienen hijos enfermos. Padres enfermos, padres sanos, todos. Así que no culpes a nadie. Renuncia al niño si no te satisface. Pero no lo hagas sufrir. ¿Crees que no siente que no lo amas? Lo siente perfectamente. Sufre por eso, dijo ella. Mindy entendía que había algo de verdad en las palabras de su amiga. Claro, el pequeño Saman comprendía perfectamente que su mamá no lo amaba. Veía cómo otras mamás trataban a sus hijos, cómo los amaban, los abrazaban, los estrechaban contra sí. Pero su mamá era diferente. Al principio, Mindy se preocupaba por eso, pero luego simplemente dejó pasar la situación. Mindy siguió hablando con su amiga sobre sus planes para el futuro. No sabía dónde encontrar fuerzas para tomar una decisión. No podía con ella misma. La cabeza le daba vueltas. Diversos pensamientos la atormentaban constantemente. A veces, solo quería irse, empacar sus cosas, dejar el apartamento abierto para que el niño pudiera salir, subirse al coche y desaparecer para siempre. Después de todo lo que le había pasado, esa fuga sería para ella un verdadero trampolín hacia una vida feliz. Nadie la entendía. Eso lo hacía aún peor. Su amiga se sentaba a su lado, la abrazaba, le hablaba, pero Mindy no la escuchaba. Llévalo con su padre. Tú misma dijiste que él tiene la culpa.
que se lo lleve. Incluso te quiso quitar la custodia en los tribunales y tú hiciste un escándalo. Ahora no estaría sufriendo en absoluto, dijo su amiga. Mindy estaba cansada de todas estas charlas. Se sentía como una conejillo de indias. ¿Por qué tenía que escuchar a su amiga? Claro, se lo doy a él, y él me recriminará hasta el fin de mis días por haber entregado al niño, que soy una madre inútil, dijo Mindy bruscamente. Escucharé eso de él, de su madre, de todos. Ya verás, no se espera nada bueno de ellos. Bueno, que hablen, ¿qué te importa? Se sorprendió su amiga, que ya no entendía qué quería Mindy. Pero tú serás libre. No habrá niño, todo estará bien. Quieres tenerlo todo y no pagar el precio. Pero eso no pasa. Hay que saber tomar decisiones y aceptar las consecuencias de esas decisiones. Mindy agitó la mano. No quería escuchar todo eso, porque ella misma entendía lo que tenía que hacer a continuación. Le irritaba que su amiga siempre pretendiera saberlo todo, que actuara como si entendiera perfectamente la situación. Pero su amiga no estaba en su lugar y, por lo tanto, no tenía idea de lo difícil que era para Mindy en ese momento. Mindy salió del apartamento de su amiga y casi de inmediato se dirigió a su casa. No sabía cómo encontrar la fuerza para empezar a cuidar de su hijo, de su familia. No quería nada más que sentir su propia libertad. Cuando recogió a su hijo del jardín de infantes, fue con él a ver a su madre. Su madre era una mujer diferente, pero siempre estaba dispuesta a recibir a su hija. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas visitas terminaban en discusiones. Incluso ahora, Mindy estaba preparada para tener que involucrarse en estas conversaciones, escuchar a su madre, pero tal vez esta vez su madre estaría de su lado. Aunque era tonto esperar eso. Cuando llegó al edificio y marcó el número del apartamento, esperó bastante tiempo hasta que su madre le abrió la puerta del vestíbulo. ¿Y por qué vienes con el pequeño?, preguntó su madre, mirando fijamente a los ojos de su hija. ¿Acaso no puedo traerte a tu nieto?, preguntó Mindy. Trataba de hablar con calma. Al fin y al cabo, todo esto le resultaba demasiado desagradable. Fue su madre quien insistió en que tuviera al niño. Y ahora su madre no quería tener nada que ver con ella porque el niño había nacido enfermo. Mindy entró en el apartamento. Casi de inmediato se dirigió a la cocina para comer algo decentemente. Su rostro mostraba que había estado llorando, y su madre conocía la causa del dolor de su hija. A pesar de que ella fue la primera en oponerse al aborto, no podía admitir su culpa. Culpa al padre del niño. Creía que él era el culpable y condenaba la decisión de su hija de no entregar al bebé, incluso cuando él inició todos esos largos juicios. Era una mujer extraña. Primero gritaba que el niño debía nacer y ahora gritaba que el niño debía ser entregado al padre. ¿Qué? ¿Has probado un poco de sufrimiento?, preguntó la mujer mayor a su hija. Mindy la miró fijamente, pero no dijo nada. Y yo te dije que le dieras al niño. Pero tú no querías, siempre actuando como una santa. ¿Y ahora qué? ¿No tienes dinero para medicinas básicas? Y será peor. ¿Qué te dijo el médico? Pedir un préstamo, hacer la operación. Hacer lo que sea, pero no puedes manejarlo. Sabía que tendría que asumir la responsabilidad. Pero no quiero asumirla. Mamá, solo vine a estar contigo, a estar con alguien de mi familia, dijo Mindy, mirando con tristeza a los ojos de su madre. Solo quería hablar, escuchar tu apoyo, y cada vez me das un sermón. ¿Crees que me gusta todo esto?
Me da igual si te gusta o no. ¿Piensas que todo el mundo en este mundo debe girar a tu alrededor? Respondió su madre con brusquedad, y su tono de voz se volvía cada vez más alto y molesto. ¿De dónde sacas que quiero eso? Mamá, honestamente, deberías apoyarme. Eres mi madre, al fin y al cabo. Y en cambio, me haces la vida imposible. ¿De verdad crees que vengo aquí para que me trates así? Vengo para que me des una mano, para recibir tu apoyo. Ni siquiera te pido dinero. Solo vengo para hablar contigo, dijo Mindy, indignada, pero en un tono bajo. Deberías haberte aferrado más al hombre, para que luego pudieras hablar con él. Yo también quiero vivir mi vida. No quiero estar cuidándote siempre. Mira, cada vez tengo que limpiarte los mocos. Ya eres adulta. Reúne tus fuerzas. Trabaja en ti misma. Yo crié a ti y a tu hermano, y no me quejaba todos los días de lo desgraciada que era, dijo su madre. Mindy había perdido toda esperanza de obtener algún tipo de apoyo de ella. Su madre era una persona dura, inflexible, discutir con ella era inútil. Creía que si su hija venía, era porque necesitaba algo de ella. Wamendi estaba cansada de intentar demostrarle a su madre que venía solo para estar con ella. No necesitaba nada más. Pero, evidentemente, había sido un error considerar a su madre como alguien cercano, ya que, claramente, no quería ni verla en su puerta. Mindy no dijo más. Se vistió, recogió a su hijo, lo tomó de la mano y salió con él a la calle. Caminaba a casa con él, sintiendo que todo a su alrededor se disolvía como la niebla. Sentía que estaba a punto de llorar, pero obviamente no podía hacerlo en la calle. «Mamá, ¿por qué es tan mala la abuela?», preguntó el pequeño Saman, mirando a su madre con atención. «Porque no nos quiere», respondió Mindy brevemente, sin querer extender más la conversación. Solo deseaba una cosa, llegar a casa lo antes posible y abrir una botella de vino. Olvidar todo lo que alguna vez tuvo que ver con su familia, que probablemente hace tiempo dejó de cumplir con cualquier estándar, en el sentido más literal de la palabra. Llegaron a casa. Ella realmente descorchó una botella de vino, le dio a su hijo unos libros para colorear y se encerró en la cocina. Como deseaba salir de esa cocina y ver que no había nadie en la sala, que su hijo no estaba, que todo esto era solo una estúpida historia de terror nocturna, que nada de esto había sucedido. Como deseaba que todo esto quedara atrás, que esa enfermedad, ese niño, quedaran en su pasado. Cuando prestó atención, se dio cuenta de que había demasiado silencio en la sala. Abrió la puerta, entró en la sala y vio a su hijo tumbado en el suelo. Al principio pensó que no respiraba. Pero en cuanto se dio cuenta de que sí respiraba, llamó a la ambulancia, con la esperanza de que aún pudieran salvarlo. Pero en el fondo, una parte de ella deseaba que la ambulancia no llegara a tiempo. Estaba temblando por sus propios pensamientos, pero no podía hacer nada con ellos. Era como si estuviera atrapada en ellos, sin saber qué hacer a continuación. Llegó la ambulancia. Los médicos se pusieron en movimiento, apareció una mujer alta y corpulenta. Se llevaron al niño. Mindy se sentó en la ambulancia, esperando llegar al hospital, o tal vez solo esperando que todo esto llegara a su fin. No sabía qué esperar de este viaje, cómo terminaría todo este desastre y por qué no sentía ningún miedo. Una madre normal ya estaría arrancándose los pelos, pero ella simplemente veía cómo su vida se desmoronaba en pedazos, y nadie podía ayudarla. Volvió a caer el silencio. Estaba sentada en el pasillo. El médico hacía algo en la sala con su hijo. ¿Qué estaba pasando allí?
¿Por qué lloraba su hijo? Todo eso parecía no tener importancia. Simplemente estaba sentada en el pasillo, esperando que su propia agonía no durara mucho más. Esperaba que en cualquier momento saliera el médico y le dijera que habían hecho todo lo posible, o algo por el estilo, y ella pondría cara de dolor. Claro, si sucedía alguna tragedia de verdad, lloraría, se compadecería de sí misma, se compadecería del niño que no había vivido realmente esta vida. Pero en general, de alguna manera manejaría el dolor y no estaría demasiado tiempo angustiada. «Mindy, ¿puede pasar a mi oficina?», preguntó el médico, mirándola fijamente a los ojos. «¿Puede decirme todo aquí?», respondió ella, aún mirándolo atentamente. Él vio que ella estaba haciendo un esfuerzo por enfocar su mirada. Vio que toda esta situación le resultaba difícil. Tal vez porque no le importaba su hijo, o tal vez porque tenía problemas para manejar la situación actual. El médico había trabajado en esa clínica durante demasiado tiempo. Había visto muchas veces cómo las madres reaccionaban ante la enfermedad de su hijo de maneras muy diferentes, a veces de manera totalmente inadecuada. Pero no era la primera vez que veía a Mindy y entendía que cuidar de un niño enfermo claramente le resultaba una carga. «Ya le dije que nada puede cambiar. Necesita una operación. Es la única solución. De lo contrario, su hijo incurablemente enfermo morirá», dijo el médico, aún mirándola a los ojos. Pero ella, al parecer, o fingía que no le importaba, o realmente no le importaba. «No quiero morir». Lloraba el niño incurablemente enfermo en la sala. El médico solo levantó las manos, mirando a la madre que miraba al vacío. Parecía estar volviéndose loca poco a poco. O tal vez realmente ya no podía manejarlo. Todo a su alrededor se estaba desmoronando. Parecía estar al borde. El médico incluso se preocupó. ¿Tal vez debería administrarle una inyección? ¿Tal vez debería llevarla a un psiquiatra? Pero por alguna razón, estaba seguro de que no la volvería a ver en ese hospital. Ella parecía haber escuchado sus pensamientos. Se dio la vuelta y salió. Y el médico entendió que realmente no la volvería a ver. Al fin y al cabo, madres como ella, difícilmente alguna vez se sacrifican a sí mismas. Evidentemente, le resultaba demasiado difícil aceptar que tendría que sacrificar su tiempo, sus fuerzas, para que el niño viviera. El niño realmente estaba incurablemente enfermo, pero la operación le daría una oportunidad. Y ella o no quería pedir dinero prestado, o ya ninguna organización de crédito quería cooperar con ella. En cualquier caso, todo esto era, al menos, una tontería. Ya sabía que se iría sin decir una palabra. «Verás que no volverá», dijo el médico a la enfermera jefe, que se le acercó. «Vamos, no todas las madres son malas. Tal vez ella venga». ¿Cuántas madres hemos tenido aquí que pensaban que ya no había nada que hacer, sin embargo volvían, recogían a sus hijos, pedían préstamos, inventaban cómo resolver la situación, y nada? Poco a poco todo volvía a la normalidad, dijo la enfermera jefe, encogiéndose de hombros. «Hay que llamar al orfanato, que preparen un lugar. Mañana daremos de alta al niño, la madre no volverá por él, ya verás», dijo el médico, que conocía demasiado bien a las personas y a todos sus pacientes, siendo plenamente consciente de que no había nada bueno que esperar. Se fue a su despacho. La enfermera jefe, asintiendo en el vacío, fue a llamar al orfanato para que prepararan un lugar para otro niño enfermo, del cual probablemente la madre se negaría. En este hospital, estos casos no eran infrecuentes. Raramente eran los padres quienes cuidaban a los niños. Era algo casi de ciencia ficción.
La mayoría de las veces eran las madres quienes cuidaban de los niños y tarde o temprano se rendían, o algunas se convertían en auténticas momias secas que luchaban por la vida de su hijo, entregándose por completo. La enfermera jefe echó un vistazo a la habitación, vio que el niño dormía, y por un momento se sintió un poco aliviada al darse cuenta de que todo ese periodo difícil simplemente lo dormiría. Y mañana le será más fácil aceptar el hecho de que su madre no volverá por él. Quién sabe, tal vez ella reflexione, tal vez comprenda el gran error que cometió. Pero ahora era tonto esperar alguna decisión de ella, ya que se fue sin siquiera preguntar cuándo podía recoger a su hijo. El niño no dormía, solo fingía, pretendía que dormía. Simplemente quería que todos lo dejaran en paz, para poder acostarse, llorar en silencio, comprendiendo que su madre no volvería por él. Escuchó la conversación de los médicos. Sabía que ella no vendría por él. Cada vez que ingresaba al hospital, ya entendía que su madre no volvería, que se quedaría solo en ese hospital. Por la noche, el niño escuchó un golpe. No entendía si había estado durmiendo todo ese tiempo, tal vez solo estaba cabeceando, o quizás realmente había estado mirando al techo todo el tiempo, incapaz de dormir. Al principio, el niño fingió que dormía, que no pasaba nada. Solo soñó que escuchó un golpe. Pero el golpe continuaba. El niño levantó la cabeza y miró atentamente a quienes estaban en la habitación. Pero no había nadie. Recordó que estaba solo en la habitación y se sintió un poco triste e incluso asustado. Se levantó de la cama y, después de calmarse un poco, se acercó a la ventana del hospital. Levantó las persianas y vio a un hombre abajo, lanzando pequeñas piedras hacia su habitación. Cuando reconoció a su padre, el niño aplaudió, lloró, sin poder creer su felicidad. Voy a subir ahora. Ahora. Espera. Gritó su padre. Y el niño comenzó a llorar, pero en realidad de felicidad, porque realmente se alegraba de ver a su padre. De repente entendió que no estaba solo, que podían llevárselo. Comprendía que, muy probablemente, la situación con su madre eran solo dificultades temporales. Se escuchó un ruido en el pasillo. Alguien dijo algo en voz alta, luego alguien se fue. El niño esperaba que su médico entrara de un momento a otro, le dijera que su padre había llegado, que estaba listo para llevárselo. Nuevamente hubo un murmullo desagradable, luego silencio, y nada, un vacío total en el pasillo. Se tensó, de repente pensó que tal vez había sido un sueño, tal vez solo soñó que su padre había venido. No lo había visto en varios meses. Tal vez realmente se lo había imaginado. Tal vez estaba tan asustado de quedarse solo en ese hospital, sabiendo que su madre nunca vendría por él, que inventó que su padre había venido. Pero entonces el médico entró en la habitación. Le extendió su amplia mano. Este hombre alto y delgado con anchos hombros le sonreía. El médico se parecía a un duende amable de un viejo cuento. Vamos, tu papá ha venido por ti, dijo el médico, aún con la mano extendida. El niño puso su pequeña mano en la amplia mano abierta del médico. El médico lo llevó al vestíbulo, donde el niño vio a su padre. Corrió hacia él, se lanzó a su cuello, y el hombre lo abrazó con fuerza. Se quedaron así en el pasillo, donde el hombre abrazaba a su hijo, aparentemente esperando a que se completaran todos los documentos. El hombre llevó a su padre al despacho. Allí tuvo lugar una conversación bastante larga. Todo ese tiempo, el niño estuvo sentado con la enfermera jefe, que aún estaba en el hospital. Hablaron, aprendieron una canción. El niño se sentía absolutamente feliz.
Si su papá había llegado, significaba que nadie más lo abandonaría. Tomaron los últimos documentos y el hombre llevó a su hijo al coche. Caminaron por la acera estrecha. Finalmente se subieron a un gran automóvil oscuro. Aseguró al niño en el asiento trasero del coche y luego se agachó para ver sus ojos. Saman, ahora vamos a ir a otro hospital. Te haremos una operación para que tengas una oportunidad. ¿Me oyes? No quiero engañarte. No hay ninguna garantía del 100% de que todo funcione. Pero hay una posibilidad de que esto te ayude. Y aprovecharemos esa oportunidad, ¿me oyes? Todo estará bien. Ya verás, pequeño, todo estará bien, dijo él con una sonrisa. ¿Papá, mamá vendrá? Preguntó el niño, y su rostro se puso triste. No lo sé, pequeño, pero si quieres saber mi opinión, me parece que no vendrá, dijo él, negando con la cabeza. El niño asintió. Robert se sentó al volante, encendió el coche y pronto el vehículo empezó a moverse. Salieron a la carretera nocturna. El niño casi se durmió de inmediato. Quizás estaba exhausto por todo este tiempo, o tal vez estaba tan angustiado que ya no podía encontrar fuerzas para mantenerse despierto. Mientras tanto, Robert conducía el coche, de vez en cuando mirando a su hijo que dormitaba en el asiento trasero. Estaba preocupado. A veces, la preocupación lo sacudía tan fuerte que no podía hacer nada al respecto. Han pasado varias semanas desde el momento en que Mindy dejó a su hijo enfermo terminal en el hospital. La culpa la atormentaba. Eran breves periodos de agonía, pero la debilitaban tanto que no podía reunir la fuerza para perdonarse a sí misma. Buscaba todo tipo de justificaciones. Pero cada vez que volvía mentalmente a su pasado, entendía lo equivocada que había sido y que probablemente su hijo, cuando creciera, no la entendería ni la perdonaría. Tendría que resignarse a serle ajena para siempre. Consultó con una amiga, habló con su madre, pero nadie la escuchaba. La juzgaban por abandonarlo como a un animal callejero, por no interesarse en su destino, por no saber qué está pasando con él ahora mismo. Déjalo ya. ¿De verdad crees que podrían haberlo llevado a alguna parte? Hay muchas madres como yo. Todas estamos cansadas, no tienen ni idea de lo difícil que es para nosotras. Cuando se vuelve insoportable, queremos dejarlo todo. Gritó. Y su amiga sintió el ardiente deseo de taparse los oídos con las palmas de las manos. Si te estás justificando a ti misma, entonces ve. Ve a verlo. Ve a hablar con él. ¿Entiendes siquiera que es solo un niño pequeño? ¿Entiendes que ahora mismo está sufriendo y solo? Él sabe que está completamente solo. Lo enviaron a algún refugio y está completamente solo. Y tú estás aquí quejándote conmigo, dijo fuerte su amiga, quien no entendió por qué, en lugar de ayudar a su hijo, Mindy estaba sentada aquí indignándose. Eres igual que mi madre, no me entiendes. No entiendes lo difícil y aterrador que es para mí. Todos ustedes piensan que soy la culpable. Pero no soy culpable. Dios mío, estoy tan cansada de estas acusaciones. Ya estoy harta de todo esto, volvió a gritar y ya vio que su amiga claramente no estaba contenta con su comportamiento. Ella se enfadó tanto que agarró su chaqueta, salió volando a la calle y cerró la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron. Mindy no tenía intenciones de disculparse ni de hacer espectáculos públicos donde fingiera estar culpable ante su amiga. Pero su amiga ya no esperaba ninguna disculpa. No tenía intención de acoger más a su ahora ex amiga en su casa. Estaba cansada de escuchar sus quejas.
cansada de secar sus lágrimas, porque su amiga solo se quejaba y no hacía absolutamente nada, como si su vida debiera arreglarse sola. Mindy se prometió a sí misma que nunca más volvería a ese apartamento. Estaba enloquecida, caminaba hacia casa. Estaba temblando. Pero entendía que su amiga era la única persona dispuesta a ayudarla. Acababa de destruir esas relaciones frágiles que podrían haber sido pacíficas. A pesar de que la mayoría de las veces durante esas reuniones, Mindy lloraba. Su única salida era ir a su madre, persuadirla para que la acompañara al refugio, porque ella misma tenía mucho miedo de eso y no entendía cómo hacer que se moviera de donde estaba, ya que de lo contrario su hijo permanecería allí en el hospital o tal vez en el refugio, y ella simplemente miraría cómo crecía, odiando a la madre que lo abandonó. Mindy se sentó al volante de su coche, pensando profundamente por primera vez en cómo habría sido su vida si no hubiera dejado allí a su hijo. ¿Y si hubiera decidido que era capaz de criarlo? ¿Y si hubiera decidido que podía hacer todo por ese niño? Tomaría un préstamo, vendería el coche, haría cualquier cosa, y su hijo estaría vivo, pero ella simplemente decidió no hacer nada. A veces sentía que había traicionado realmente, que su hijo nunca lo perdonaría. Pero luego, de nuevo, pensamientos surgían en su mente de que había hecho lo correcto. Llamó al apartamento de su madre. Ella no contestó. Madre, necesito que vengas conmigo. Quiero ir al hospital para saber dónde llevaron a mi hijo, dijo, mirando fijamente a los ojos de su madre. Mira qué cosa. La cucaracha finalmente se acordó de que tiene un hijo. ¿Piensas que debería animar tu despreciable comportamiento? ¿De dónde sacaste la idea de que iría contigo después de que simplemente abandonaste a tu hijo? Por Dios, Mindy, ni siquiera puedo creer que seas mi hija. No pude criar a un monstruo como tú. Por Dios, no pude, repetía la mujer mayor, literalmente bloqueando el paso de su hija por el pasillo. Mindy ahora estaba aún más nerviosa. Su amiga la había traicionado, su madre también. ¿Realmente no quedaba nadie en este mundo que estuviera a su lado? Dios le había dado un hijo para que siempre tuviera a alguien que nunca la abandonaría. Y ella había ignorado ese regalo. Ahora quería llorar porque había borrado al niño de su vida por su propia cuenta. ¿Y si él ya había muerto? ¿Y si la situación empeoró después de que se fue? ¿Crees que está en el refugio?, preguntó la madre. Su expresión de inmediato mostró duda. Por supuesto, no podrían dejarlo en el hospital. ¿Quién pagaría por la habitación?, respondió Mindy, como si entendiera que nada cambiaría ya. Y sabiendo que tendría que convencer a su madre de otra historia sobre por qué debía llevarse al niño, porque lo amaba y no solo porque su conciencia la había atormentado. ¿No has pensado que tal vez el padre lo haya llevado? Él, a diferencia de ti, luchó por él, hizo todo para llevárselo. ¿Y tú decidiste que él simplemente dejaría esta situación cuando supiera que el niño está en el hospital?, preguntó la madre. ¿Cómo podría él siquiera saber que el niño está en el hospital?, preguntó Mindy, aún sin entender de dónde podría tener esa información su esposo. Mindy, abre los ojos. ¿Realmente no entiendes? Él no ha perdido la patria potestad. Entonces, si la madre no aparece por el niño, enviarán al padre. Probablemente le llamaron y le dijeron que tú no ibas por el niño. Aquí viene, dijo la madre. Y en ese momento, Mindy entendió que su madre tenía razón. Lo entendió todo. Se dio cuenta de lo tonta que había sido. Debería haber llevado a su hijo. Porque no solo se quedó sin su hijo ahora,
sino que también tendría que pelear por su derecho a él si el niño se quedaba con su padre. El problema era que ni siquiera tenía idea de dónde podría estar su hijo. Si el padre lo había habría llevado consigo. Y ella no sabía dónde vivía ahora su ex marido. Necesitaba averiguarlo a través de amigos o investigarlo ella misma. De cualquier manera, él se enteraría de que ella lo estaba buscando antes de que ella encontrara siquiera una pista o intentara encontrarlo a través de redes sociales. A veces pensaba que era poco probable que pudiera encontrarlo, ya que él podría haberse ido al extranjero. Podría haber dejado todo aquí, ni siquiera encontraría su dirección anterior después. Mindy tenía que decidir si realmente quería llevarse a su hijo y si valía la pena comenzar esta guerra que parecía perder de antemano. Pensó que si comenzaba esta guerra ahora mismo, tal vez despertaría su amor por el niño. Aunque fue una tontería, porque si desde el principio nada de esto hubiera ocurrido, entonces no debería haber esperado ningún cambio. Mindy empezó a llamar a sus conocidos y amigos, pero nadie le decía nada. Todos sabían cómo se comportó y le hablaban entre dientes, pero a ella le importaba un bledo cómo la trataban. Necesitaba saber dónde estaba su hijo, pero cuando regresó a casa esa misma noche, encontró una notificación que decía que le habían retirado la patria potestad porque no asistió a una audiencia de la que no tenía conocimiento. Solo entonces Mindy finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él le había quitado a su hijo y lo hizo todo a sus espaldas. No podía entender cómo pudo permitir algo así. ¿Realmente no se dio cuenta de que él podría hacerlo? Sabía que él podría aprovechar cualquier oportunidad para quedarse con el niño. Eso es lo que más deseaba en ese momento. Y eso fue exactamente lo que consiguió, aprovechando su vulnerabilidad, su incapacidad temporal para tomar decisiones. Mindy llamó a su madre, pero no contestó. Llamó a su amiga, pero ella tampoco quiso hablar con ella. Así que no le quedó más remedio que quedarse sola consigo misma, reflexionar, finalmente decidir qué quería hacer a continuación y cuáles podrían ser las consecuencias de las decisiones que había querido tomar todo ese tiempo pero no pudo. Cuando sonó el teléfono, no se dio cuenta de inmediato de que era su exmarido quien llamaba. La situación resultó ser mucho más difícil. Una larga cadena de pensamientos invadió su mente de inmediato. Sentía que todo comenzaba de nuevo desde el principio. Él empezaría a hablar del niño, ella comenzaría a gritar que lo recuperaría de cualquier manera, y comenzarían largos procesos judiciales que solo dañarían al niño. Mindy solo contestó al tercer intento de llamada. Puso el teléfono en su oído, escuchando atentamente cómo él intentaba convencerla. Pero ahora se dio cuenta de que él no necesitaba convencerla en absoluto, porque tenía todo el derecho de estar con el niño, que oficialmente pertenecía solo a él. Mindy se detuvo a pensar inmediatamente. ¿Y si su hijo quería hablar con ella? Y pensar en eso le resultó desagradable. Quizás realmente no debería haberse involucrado en toda esta guerra por el niño. Quizás debería dejarlo con su padre. Sabía que ya no podía manejar esta guerra y no quería probar nada a sí misma, ni a su madre, ni siquiera a su exmarido. Tomaría el teléfono, escucharía sus indirectas, simplemente lo soportaría, y luego lo dejaría en su pasado. Empezaría una nueva vida, conocería a un nuevo hombre y, finalmente, tendría un hijo, pero esta vez sano. Sí, te escucho, dijo Mindy fríamente, con arrogancia, para dejar claro que no estaba contenta de hablar con él. Ella misma no sabía por qué estaba prolongando esta farsa, porque ya era evidente que él había ganado esta guerra y que ella no podía hacer nada al respecto, que de todos modos sacaría a su hijo de donde fuera, dispuesto a librar una guerra por él.
Pensé que no cogerías el teléfono, dijo Robert, pero ella guardó silencio. Supongo que ya recibiste la notificación. Supongo que sabes que ahora el niño no te pertenece. Sabes, solo llamo para que sepas que la operación fue exitosa. Lo llevé a Alemania. Allí le hicieron la operación. Los médicos dicen que ahora está mejorando. Sé que te importa poco. Si no te importara, nunca lo habrías dejado aquí solo, dijo él. Simplemente estoy cansada, ¿no entiendes?, gritó ella. Y él simplemente encogió los hombros, pero, por supuesto, ella no lo vio. Escucha, te ofrecí 1000 veces ayudarte. Pero te negaste por tu propio orgullo. Escúchate a ti misma. Negaste la vida a tu hijo solo por tu orgullo. ¿Y crees que después de eso el tribunal estaría de tu lado? Sí, tal vez actué injustamente al hacer todo a tus espaldas. Pero lo más importante es que mi hijo ahora está vivo, dijo el hombre. Claro, ahora él no tendrá tantos problemas. Ahora serás feliz porque tendrás un hijo sano, gritó ella en el teléfono. No tenía intención de mostrar sus emociones, pero parecía que era demasiado difícil. No pudo contenerse, estaba desgarrada por dentro. Sí, ahora será fácil para mí. Porque pagué por su operación, porque decidí que podía darle vida vendiendo mi casa, vendiendo mi apartamento y prácticamente todo lo que tenía. Aún queda una larga rehabilitación. Trabajo como un loco para pagar esa rehabilitación. ¿Y crees que esto me resulta fácil? Lamento que nunca hayas entendido lo cruel que fuiste con tu propio hijo. Sé que quizás no ahora, tal vez en un par de años, tal vez más tarde, pero te darás cuenta de lo equivocada que estabas. Quiero que en ese momento, cuando te des cuenta de lo equivocada que estabas, sepas que tu hijo está vivo y saludable, dijo él. Él no le dio otra oportunidad para hablar. Y ella misma no tenía nada que decirle. Él lo había dejado todo claro. Parecía haberse preparado para ese discurso. Ella no le respondió. Sería absurdo responder a todo eso. Después de todo, podría simplemente olvidarlo. Podría olvidarse del hijo que abandonó. Olvidarse del exmarido. Y empezar de nuevo desde cero. Formar una familia saludable, ser feliz, encontrar una nueva amistad, cortar definitivamente los lazos con su madre, que parecía no tener intención de comunicarse con ella ni de volver a establecer contacto. Pasó el día, la semana, los meses, pero ella siempre pensaba en su hijo, incapaz de perdonarse lo cruel que había sido con él. Después de todo, Robert tenía razón. Subconscientemente, conscientemente, tal vez por el resto de su vida, o hasta que todo estuviera completamente resuelto para ella.